Las ganancias de las empresas petroleras fueron gigantescas durante este último trimestre. Y bueno, Biden las está amenazando con más impuestos. De hecho, alega que se están lucrando y especulando con la guerra en Ucrania y que están obteniendo ganancias extraordinarias sin buscar bajar los precios. Por eso, friend, en este video vamos a hacer una comparativa de las ganancias petroleras versus el mismo periodo del año anterior. Veremos su desempeño en la bolsa de valores versus el resto del mercado y si este impuesto realmente es viable. Y por último, al final de este video, ¿qué es lo que estoy esperando para el 2023? Así que empecemos. Bienvenido, soy Dani Pérez, inversor en la Bolsa de Valores de Estados Unidos hace 14 años y cofundador de MDC Capital Group y de The Investor You. Me puedes seguir como @DaniPerezTrader, tanto en YouTube, en Instagram, en Twitter y en TikTok, donde en cada una de esas redes estoy compartiendo contenido, pero siempre enfocado, siempre orientado en conseguir oportunidades de inversión. Los altos precios de la energía, sobre todo por los efectos de la guerra entre Rusia y Ucrania y las sanciones, están haciendo que las empresas petroleras, de gas, de diésel, hayan tenido unas impresionantes ganancias durante este último trimestre. Nada más para que tengas una idea. Chevron reportó 11.200 millones de dólares con menos producción. Shell ganó más de 9.000 millones de dólares en este último trimestre, lo que la sitúa en el camino de superar su beneficio anual récord de 31.000 millones de dólares establecidos en el año 2008. Exxon reportó casi 20.000 millones de dólares, superando cualquier expectativa, y además el récord que había establecido tan solo en el trimestre anterior. Las ganancias de British Petroleum, o sea BP, fueron de 9.450 millones de dólares. Es decir, más del doble de ganancias versus el mismo trimestre del año pasado, y además aumentaron 15% sus dividendos. Saudi Aramco de Arabia Saudita tuvo beneficios por 42.000 millones de dólares, increíble. En fin, para el momento de la grabación de este video, muchas de las empresas del sector están en precios de máximos históricos en la bolsa de valores. De hecho, todas estas ganancias que estamos hablando de las petroleras también se reflejan a nivel bursátil o en la bolsa de valores. De hecho, fíjense que esto es todas las acciones que componen el índice del S&P 500, que es el índice más importante, está compuesto por las 500 acciones más importantes de los Estados Unidos. Fíjate qué interesante. Miren como prácticamente todos los sectores están en rojo, están bajando de manera importante. Miren la tecnología bajando muy fuerte y prácticamente la mayoría lo ha capitalizado el sector de energía, que incluye, como te digo, petróleo, gas, todo lo que tiene que ver con servicios petroleros, refinación, etcétera, etcétera. Todo eso, miren cómo prácticamente Tesla, Amazon, Meta ha caído un 73% para la fecha que estoy grabando este video. Microsoft, Nvidia, los semiconductores, todos ellos, y miren cómo está subiendo la parte de oil and gas, impresionante. También el sector salud ha capitalizado una buena parte. Sin embargo, pongo el desempeño en los últimos 6 meses y fíjense que lo mismo, en verde y el resto en rojo. Los últimos 3 meses exactamente, y porcentaje muy parecido, fíjense, la transición es interesante. Entonces, bueno, es importante porque si las caídas hubiera sido en prácticamente también en el sector de energía, el S&P 500 hubiera bajado muchísimo más. Por eso se da una diferencia grande, por ejemplo, con el Nasdaq, que es el índice de las tecnologías. Así que, bueno, en ese sentido creo que todo se invirtió. Cuando digamos, antes todo el mundo daba por las tecnológicas o apostaba por las tecnológicas, sobre todo en la pandemia. Miren cómo todo se invirtió porque la gente pensaba que las acciones petroleras ya no iban a subir, y miren qué buena sorpresa, ¿no? Pero bueno, y de hecho, Exxon ya pasó a ser parte en este momento de los top de 10 de las empresas más importantes del S&P 500, incluso anunció recompras de 15.000 millones de dólares de sus acciones, y eso es importante. Ahora, las empresas europeas de oil and gas han tenido mejor desempeño que, por ejemplo, las europeas, que se han visto afectadas también por las crisis que vive Europa. Ahora, si vemos el precio del WTI, pues nos damos cuenta que, a pesar de que las empresas petroleras han tenido muy buenos resultados, fíjense que, digamos, de alguna manera el precio del petróleo no ha estado tan arriba. Pero también, digamos, en los momentos actuales, creo que es difícil anticipar que los precios vayan a seguir bajando mucho, sino más bien todo lo contrario. Además, entendiendo en la época en la que estamos del año, donde debe aumentar la necesidad de más combustibles y de energía, incluso estando muy cerca de la fecha donde se empiezan a aplicar muchas más sanciones desde la Unión Europea a Rusia.
Sumemos también la decisión a principios de octubre de recortes de producción de petróleo por parte de la OPEP de 2 millones de barriles diarios a partir de noviembre. Y bueno, además de una evaluación constante para poder reducir un poco más esa producción. Decisión que obviamente a Biden, por cierto, recibió con muchísima indignación. De hecho, hace unos días publiqué en mi canal un video con todo eso bastante explicado y puedes profundizarlo bastante. Así que aquí te voy a dejar el enlace para que lo puedas ver. Ahora, con todo este panorama, Biden acaba de intensificar sus amenazas y anunció que si las petroleras no bajan los precios del combustible para ayudar a los consumidores y también a frenar la inflación, pues le va a pedir al Congreso ponerles impuestos mucho más altos y nuevos a todas esas ganancias extraordinarias y además de enfrentarse a otras restricciones. Agregó que es hora de que estas empresas dejen de especular con la guerra y cumplan con sus responsabilidades en este país. Este anuncio lo hizo en la Casa Blanca rodeado de la secretaria del Tesoro Janet Yellen y también nada más y nada menos que la secretaria de Energía Jennifer Granholm. Además, tenemos que recordar que el gobierno de Biden acaba de liberar al mercado unos 180 millones de barriles de crudo de las reservas estratégicas del país, una decisión que ha sido sin precedentes. Ahora, ¿esta amenaza del presidente Biden realmente se puede aplicar? Bueno, en mi caso particular yo lo veo casi imposible por varias razones. Primero, porque el Congreso ni siquiera está en sesión. Todo está completamente enfocado en las próximas elecciones midterm. Y bueno, Biden sin el Congreso no puede imponer taxes o impuestos de forma unilateral. Y probablemente los resultados de estas próximas elecciones del Congreso no lo van a favorecer. De hecho, es muy curioso porque esta no es la primera amenaza que recibe el sector por parte del presidente Biden y los demócratas nunca han podido llevar a cabo esta amenaza, ni siquiera teniendo el control total de ambas casas. Es más, el precio de los combustibles ha estado mucho más alto en meses anteriores y no se pudo llevar a cabo nada en esos momentos. Entonces me parece que es una amenaza que, como está la actualidad, no lo veo más que eso. Una amenaza con pocas probabilidades y que no creo que atente si tienes alguna inversión en esas empresas. Es más, pienso todo lo contrario, pienso que las puede favorecer. De hecho, hay que entender que estas amenazas no son buenas para el entorno del sector. De por sí, en este momento están completamente bien distorsionados y que pudiera ser peor. Así que colocarles más impuestos o taxes pudiera tener un efecto completamente contrario en el precio, ya que con seguridad puede ser trasladado al consumidor de la misma manera. Y cuidado si la OPEP también se aprovecha de eso para bajar la producción e influir muchísimo más en el precio. Además, ¿qué mensaje estás mandando? Que el gobierno quiera controlar las ganancias y eso se podría replicar a otros sectores. Y es que tenemos que tener en cuenta que la política de Biden cuando inició su mandato fue la de reducir o desauspiciar el sector del que ahora depende muchísimo, que es el de la energía de combustibles fósiles. De verdad, es que mientras más lo analizo, definitivamente lo veo cada vez peor, incluso para las próximas elecciones del Congreso. Y es que pienso que hasta puede tener consecuencias que vayan a favorecer a los propios republicanos. ¿Qué estoy esperando para el 2023? Después de varios años complicados, el sector de oil and gas va a cerrar un año como el gran sector favorecido durante este 2022. Recordemos que en los años recientes las empresas favorecidas fueron las tecnológicas y que pocos creían que los combustibles fósiles iban a subir nuevamente. Pero bueno, todo en este año 2022 se invirtió y las empresas petroleras y sus inversionistas han sido las ganadoras. Pero en este caso, para el año 2023, pienso que desde el punto de vista bursátil, es decir, de la bolsa de valores, no espero que las empresas petroleras o de combustibles fósiles tengan un mejor año que el 2022. De hecho, a finales de este 2022, a pesar de las grandes ganancias de las empresas durante el último trimestre, los precios se han visto bastante estancados. Considero que este 2023 estará cargado de mucha volatilidad, porque la presión externa que hay es muy fuerte. Además, con una proyección de recesión mundial, como la prevé el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, y también por el efecto de la guerra en Europa, que pareciera que está lejos de resolverse. Y es que vamos a suponer que se resolviera. No se ve claro retomar relaciones internacionales tan rápidas y abiertas con Rusia, que no es un factor muy importante dentro de esta ecuación. Por eso no soy tan optimista de unas subidas muy fuertes en el precio para el año 2023 del petróleo, sino más bien soy cauteloso, sobre todo, como te digo, por las condiciones tan adversas de este 2023. Sin embargo, friend, como siempre digo, estoy preparado por si sube demasiado o por si baja demasiado, incluso si se mantiene. Aquí no se trata de adivinar, sino de plantear los diferentes escenarios y una acción apegada al plan para aprovecharse de cada uno de ellos, porque eso es lo importante, no improvisar. Así que actuemos lo más apegado al plan y con las menores emociones posibles, que en cualquiera de los escenarios hay oportunidades.
Así que, friend, si quieres ver más contenido así como este video, suscríbete al canal porque siempre estoy publicando todo enfocado en encontrar oportunidades de inversión. Así que hemos llegado al final de este video. Soy Dani Pérez Trader y te deseo una buena inversión y nos vemos en la próxima. Abrazo grande, friend. Bye.